de convergencias y divergencias. Por eso ya está aquí con nosotros, con ustedes, José de Jesús Guadarrama. El tema de hoy es muy interesante, como el de todos los lunes, pero hay que poner especial atención porque ahora con las redes sociales compartimos muchísima de nuestra información y la verdad es que no sabemos a dónde está llegando, a manos de quién, con los avances de la tecnología y demás, qué va a pasar. Así que te doy la bienvenida, José de Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, efectivamente tienes toda la razón y sin duda alguna uno de los temas centrales que deberá atender no solo el gobierno próximo, sino también los empresarios y la sociedad es el de la seguridad tanto física como la que demanda la evolución de las tecnologías. Es necesario insistir en la necesidad de crear conciencia en varios sentidos. Uno de ellos es que las tecnologías de la información son una herramienta de productividad, de inclusión, de conocimiento, pero que también la interconexión entre redes, tanto públicas como privadas, implica compartir información, realizar transacciones en línea o vía celular. Hace un par de semanas supimos por Teléfonos de México que solo durante el 2017 el cibercrimen provocó pérdidas a los ciudadanos mexicanos por 7,000 millones de dólares. En cuanto a las comunicaciones telefónicas, más recientemente supimos por un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones que la delincuencia organizada realiza alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde teléfonos celulares y casetas fijas de cárceles federales y estatales, las cuales en su mayoría son para extorsionar. El robo a transeúntes se ha incrementado y entre las autoridades me comentan que entre el 60 y 70% de los ataques es para despojarlos del celular. En otras ocasiones he comentado que según la Anatel el robo de celulares creció 6 veces en 6 años y que entre el 2016 y el 2017 se realizaron 4 millones de llamadas de extorsión desde los penales. Aquí hago un alto. En eso de la danza de las cifras, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones encontró que solo en el 2017 se realizaron 3.7 millones de llamadas de extorsión, solo desde 7 penales. Eso quiere decir que el problema es más grave de lo que imaginamos y que detrás del tema de extorsiones y secuestros virtuales se ha conformado un gran ecosistema. Solo así podemos entender por qué acciones como la cancelación del email, es decir, el número de identificación de cada celular, no ha funcionado pese a que los operadores y organizaciones en México firmaron acuerdos internacionales para evitar que los equipos reportados como extraviados o robados no puedan ser reutilizados, exportados o importados. De hecho, a plena luz del día, un hecho concreto es que a plena luz del día hay centros comerciales de tecnología que ofrecen desbloqueo y que en la calle se puede ver puestos ofreciendo los equipos. También es un hecho que aunque los bloqueadores en los penales están en ley, es parte del círculo vicioso y que desde dentro de los penales se operan estos dispositivos. Aquí quiero resaltar 2 cifras. Por un lado, que los ciberdelincuentes provocan daños económicos a los mexicanos por 7,000 millones de dólares. Y por el otro, que según estimaciones de algunos operadores, el mercado de celulares robados asciende a alrededor de los 3,000 millones de dólares anuales. Esto sin contar las cantidades que se obtienen por extorsiones y secuestros. Pero las extorsiones telefónicas y los robos de datos e identidad han evolucionado, ya que de acuerdo con el Consejo Ciudadano también se realizan desde Centro de Atención Telefónica. Otro dato es que la lista negra de números celulares de los que se hacen llamadas de extorsión sigue creciendo. En enero de 2017, le había comentado, eran de 196,000. En diciembre del año pasado ya eran de 206,000, pero actualmente, según el Consejo Ciudadano, ya alcanzó la cifra de 500,000. Entonces, se tiene plenamente identificados los números. Si son robados, ¿para qué los usan? ¿Cuántas llamadas de extorsión se hicieron desde estos? ¿Desde dónde salieron esas llamadas? La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones señala en el apartado de colaboración con la justicia que se puede usar la geolocalización en casos que involucren a la delincuencia organizada. Entonces, la pregunta es, ¿se trata de una descoordinación entre autoridades o de una corrupción muy coordinada? Ay, qué difícil. Yo me voy por la segunda, ¿eh? Hemos incluso en alguna ocasión hicimos un enlace a un Cerezo, a un centro de readaptación social con los directivos y se supone que no hay señal telefónica desde ahí. En el momento que lo cuestionamos al respecto, se puso tan nervioso el director del penal que ya no supo qué contestar. Se bloqueó y dijo hasta ahí, doy la entrevista con permiso y salgan los reporteros, salga la prensa. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Si te das cuenta, hay una serie de medidas que no han funcionado. Te bloquean, te robaron el celular, tú reportas tu email, debe estar bloqueado el teléfono. Claro. Y de pronto resulta que
hay una cantidad enorme de celulares vendiéndose en la calle. Y además vas a los centros de tecnología y te ofrecen el desbloqueo de un celular. Oye, no me lo encontré, te lo desbloqueo, pero si estaba bloqueado. Pero además hay acuerdos internacionales, porque también sé que las extorsiones no solamente se realizan desde México, sino del extranjero. ¿Quién le dio mi número a alguien del extranjero para que me pudiera extorsionar? Simplemente cuando te hablan para venderte ciertos productos que... Eso es ¿De dónde sacaron mi número? ¿no? Es precisamente las bases de datos que se comparten y en donde definitivamente se debe tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y debemos tener cuidado también cómo usamos nuestras aplicaciones, cerrarlas siempre, tener claves, no nos queda de otra. Y cuidado con las redes abiertas, ¿no? Todas nuestras bases están ahí, hay encriptados. Pero evidentemente la tecnología que están utilizando los ciberdelincuentes y los delincuentes en la calle parece ser que está rebasando. Es mucho mejor que la... Con apoyo de la corrupción, Exacto. desafortunadamente. Muchísimas gracias, José Jesús Guadarrama, el día de hoy por compartirnos en Convergencias y Divergencias este tema tan interesante. Y vámonos ahora.